Queridos culés, no. El Barça no está entre los 3 mejores equipos de la historia. No lo está. Ya siento ser yo el que os lo diga, pero es que entráis en unos debates con unos argumentos que la verdad es que carecen de un poquito de lógica. Está el Real Madrid, que es papá, el papá del fútbol, y luego hay bastantes equipos, bueno, no muchos, pero unos cuantos, que pelean por la segunda y la tercera plaza. El Barça no está entre ellos, y ahora vamos a hablar de ello. ¡Al lío! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Andaba yo tranquilo, trasteando un poco en Twitter en estos momentos aburridos, los pocos momentos aburridos que me deja la heredera, porque el resto del día no me aburro ni de coña, evidentemente. Y me encontré con este tweet, vamos a ir al grano directamente, que no me quiero enrollar mucho. Tweet de una cuenta llamada Gol de Vini Jr., con la X en vez de la O, en lo de gol, que dice, el jueves creo que fue, haré una pregunta súper picante. ¿Cuál es el segundo mejor equipo de la historia? Porque es obvio que el Madrid es el primero. Bueno, de hecho me pareció un tuit interesante y me metí a leer las respuestas, tal. Porque evidentemente coincido con el tuit. O sea, me parece que es una pregunta que viene a colación de lo que se está hablando en los últimos años, del tema del trono europeo, etcétera, las Champions, quién manda, hegemonías. Bueno, quién manda no, porque es el Madrid. Entonces me parecía un tuit bien tirado, porque además él mismo matiza que el Real Madrid es el primero. Creo que ahí, salvo que tengas una mente enferma o que seas Víctor Lozano o J. Jordi, no hay dudas. De hecho, hasta Rubén Uría, que es más antimadridista que nada, en este canal dijo hace unos días que el Real Madrid siempre va a ser el mejor club de la historia. Siempre. Entonces, para cualquier persona medianamente normal, el Real Madrid, sí, amigos, es el mejor club de la historia. Pero el debate que se planteaba era de quién es el segundo o tercer mejor club de la historia. Bueno, pues me metí a ver las respuestas, que hubo unas cuantas, hubo bastantes, y claro, aparecían ahí, como si fuesen trolls del bosque, algunos culés diciendo, el Barça. No, hijo, no. Pero te daban argumentos, no, tenemos 5 Copas de Europa. Vale. Si nos ponemos así, Nacho es el mejor club de la historia por encima del Barça, por ejemplo. Si nos ponemos así, por poner tonterías, Paco Gento tiene más historia que el Barça. Entonces, hay que matizar varios aspectos en esto que comentan los culés de que son el segundo o tercer mejor club de la historia. Es que el tuit en cuestión lo define muy bien. De la historia. De la historia. El Barça tuvo una década buena. Se acabó. Es lo que hay. En España, evidentemente, es un equipo que no está a la altura del Real Madrid, porque el Real Madrid le saca unas cuantas ligas al FC Barcelona, pero unas cuantas ligas. Pero bueno, es un equipo competitivo, un equipo que ha tenido sus hegemonías en España, un equipo que ha sido capaz de ganar ligas de manera consecutiva y de plantarle cara al Real Madrid. Bien, yo creo que en España, evidentemente, el FC Barcelona es el segundo mejor equipo de la historia de este país, pues por delante del Atlético de Madrid, por ejemplo. O sea, ahí no hay duda, creo que no hay duda. Pero es que en cuanto a la historia del fútbol, yo lo siento mucho porque me van a llover palos, ya lo sé, que la vamos a hacer, pero es mi opinión. Voy a matizar antes. Esto es mi opinión. O esta es mi opinión, mejor dicho. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. Si tú estás o consideras que tienes otra opinión, me la cuentas en comentarios, pero intenta no faltar al respeto, pues por aquello de que seamos personas civilizadas. Pero el Barça ha tenido una década en la historia del fútbol. La década en la que coincidió que tenían la mejor generación de la historia de la cantera, del Barça, y un jugador realmente legendario como Leo Messi. Esa década en concreto es la que el Barcelona, evidentemente, fue dominante en España y dominante en Europa. O sea, no voy a mentir ahora. O sea, el Barça fue un equipo súper dominante durante esos años. Pero es que la historia del fútbol, amigos, no empezó en el año 2004, por poner un ejemplo, no. Empezó mucho más atrás. Y el propio Barça empezó en 1899. Fijaros si ha llovido desde 1899. Entonces, a mí el Barcelona no me puede parecer nunca el segundo mejor club de la historia, porque es un club que solo ha tenido una década en la historia del fútbol. Porque la otra Champions que tuvo, la otra Copa de Europa, fue en el 92. Y ya. O sea, con toda la vara que dieron con el cruyffismo, con todos los relatos que se vendieron y se siguen vendiendo con el cruyffismo,
y les dio para una Copa de Europa. No les dio para más. Les dio para una Copa de Europa, para hacer el ridículo en otra y para que cada vez que jugaban en el Santiago Bernabéu se lo hicieran encima. Implantaron un modelo de juego fantástico, que funcionaba muy bien, muy arriesgado, innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te quieres meter en los libros de historia como mejor club de, aquí lo que hay que hacer es ganar. Yo creo que ya somos bastante mayorcitos como para darnos cuenta. Entonces, el Barça tiene una década, repito. Hay otros clubes que ahora no están pasando a lo mejor por su mejor momento, pero sí que considero que tienen más motivos, si hacemos un balance histórico, como para pensar que son el segundo o el tercer mejor equipo. Por ejemplo, el Milan. El Milan, que ahora no está en un gran momento, aunque acaba de ganar la Serie A, es un equipo que fue dominador en los 60, que ganó hasta, creo que son 2 Copas de Europa. Dominador quiero decir que, joder, hombre, durante una década ganar 2 Copas de Europa está bien. Si lo anormal, vuelvo a decir, es lo del Real Madrid. Lo anormal es lo del Real Madrid, que ha ganado 5 en 8 años. Pero ganar 2 Copas de Europa en 10 años está muy bien. Bueno, pues el Milan ganó 2 Copas de Europa en los 60, el Milan ganó 2 Copas de Europa a finales de los 80, el Milan ganó una Copa de Europa en los 90 y el Milan ganó o ha ganado 2 Copas de Europa en este siglo XXI. Son 7 títulos. Ha tenido varias etapas a lo largo de la historia en las que ha sido dominante tanto en Italia como en Europa. Evidentemente sus etapas han sido más cortas que esa década prodigiosa del Barça, sí, pero han sido más etapas, han sido más generaciones, han sido equipos diferentes, y entonces yo creo que el Milan en ese caso, a nivel histórico, repito, a nivel histórico, creo que está un peldaño por encima del Barça. Otra cosa es si el debate hubiera sido el mejor equipo del siglo XXI. Bueno, pues el mejor equipo del siglo XXI es el Real Madrid, sin lugar a dudas, y luego pues sí que podría meter al Barça. Sí que podría situar al Barça como el segundo mejor equipo del siglo XXI. El problema de mucha de la gente que opinó en este tuit es que tienen a lo mejor 20, 25 años, nacieron, claro, a finales de los 90, y cuando empezaron a tener uso de razón vieron ganar al Barça. Pero es que no siempre ha sido así, amigos. Que es que antes de Messi el Barça era un solar, por mucho cruifismo que hubiera. Pero más allá del Milan, y más allá del Real Madrid, y más allá del propio Barça, el Bayern Múnich, por ejemplo, el Bayern, años 70, 3 Copas de Europa. Y además, en este siglo XXI, otras 3 Copas de Europa. 2000, 2001, 2012, 2013 y 2019, 2020. El Liverpool, que también tiene 6 títulos como el Bayern. En los 70 ganó 2 Copas de Europa. En los 80 ganó 2 Copas de Europa. Y en este siglo XXI ha ganado 2 Copas de Europa. De hecho, en los 70, Bayern y Liverpool fueron los grandes dominadores en esa década. Otra vez, equipos que tienen varias fases a lo largo de la historia en las que son capaces de ganar 2, 3 Copas de Europa en una década. A ver, iba a decir, es que una Copa de Europa puede ser casualidad. No quiero que la gente piense que yo estoy diciendo que la del 92 del Barça fue casualidad. Para nada. Para nada. Pero sí que ha habido equipos, o sea, el Chelsea de Di Matteo, es casualidad que ganase esa Copa de Europa. No se lo cree nadie que ganase esa Copa de Europa. Ni ellos mismos se lo creían, que el Chelsea iba a ganar esa Copa de Europa. Pero sí que es cierto que es obvio, es bastante más sencillo ganar una Copa de Europa que ganar 2, 3 Copas de Europa en una década. Yo considero, y poniendo los ejemplos que he puesto creo que me podéis entender, que Milan, Liverpool y Bayern están por encima del Barça en un contexto histórico en el fútbol europeo. De verdad os lo digo. ¿En el siglo XXI? Pues no, en el siglo XXI el Barça es el único que le puede mirar a los ojos al Real Madrid, aunque evidentemente está por debajo. Pero en un contexto histórico, por mucho que el Barça haya tenido una década prodigiosa, estamos hablando pues fíjate, la Copa de Europa. Tiene 70 años la Copa de Europa. O como una cosa así, vamos, no me sé exactamente. No, ahí el Barça, lo siento mucho. Y mira que tiene Copas de Europa parecidas a Liverpool, a Bayern, o sea, en cuanto a número está ahí. Pero claro, el Liverpool, el Bayern, Milan, las han ido repartiendo. Una década, otra década, tal. Sin ser dominantes, súper dominantes en una década en concreto, sí que han tenido equipos ganadores durante varios momentos de la historia. El Barça no. El Barça no. Yo entiendo la necesidad de los culés, con ese relato que tienen siempre envolviéndolo todo, de situar al Barça por encima del lugar que le corresponde. O sea, lo que hemos vivido esta temporada, en la que te decían que iban a ganar la Liga,
que iban a competir contra el Real Madrid, que podían ganar a cualquiera. Mientras tú veías que eso era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque tú les veías jugar y decías, es que no puede ser. Bueno, pues lo trasladas a la historia y esta gente hace lo mismo. Creen que son el segundo mejor equipo de la historia. Bueno, hay alguno que se cree que el Barça es el mejor de la historia directamente. O sea, Seitan hizo un vídeo, repito, que decía que desde el año 90 el Barça es el mejor equipo del mundo. No se lo cree ni él bebiéndose 14 cubatas. No se lo cree ni él, pero bueno. O sea, consideramos que Seitan tiene una mente de aquella manera. Pero esta gente te construye el relato de tal manera que primero intenta venderte que el fútbol empezó en el año 2000, o que el fútbol empezó cuando Guardiola llegó al Barcelona como entrenador, o que el fútbol empezó cuando Messi empezó a jugar, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El fútbol viene desde muy, muy, muy atrás. El Real Madrid es papá, eso no lo duda nadie. Y para el segundo o tercer puesto, pues habría que ver Liverpool, Bayern, Milan. Y el Barça, con suerte, sería el cuarto o quinto mejor equipo de la historia. Oye, que no está mal. Estar entre los 5 mejores equipos de la historia no está mal. El problema es cuando tú crees que tu escalón está por encima de la realidad. Entonces, el ostión de realidad, valga la redundancia, que te vas a pegar, es importante. Pero la culpa no la tengo yo. Yo no soy el que ha escrito la historia del fútbol. De hecho, la ha escrito el Real Madrid. Y luego los demás han venido por detrás. Lo que tenéis que asumir, queridos culés, es que por mucho que hayáis ganado durante esa década, siempre vais a estar un peldaño por debajo, primero del Madrid y luego del resto, salvo que de aquí a futuro, evidentemente, el Barça tenga décadas muy buenas y pueda ir contrarrestando esa diferencia. Si ahora de aquí a unos años el Barça gana Copas de Europa, el Barça se vuelve dominante y tal, pues seguramente pueda estar en el debate, en la conversación de ser el segundo mejor equipo de la historia. Pero de momento, bastante tiene con ser el cuarto o quinto mejor de la historia. No sé qué pensáis vosotros, si pensáis como yo, en el sentido de que el segundo o tercer puesto debería estar para otros equipos y no para el Barça, o si pensáis que sí, que el Barça es el segundo mejor equipo de la historia. Me lo comentáis, lo hablamos, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.